Hola mi hermano, que el Señor le bendiga, que el Señor le llene de bendiciones. Esta vez vamos a hablar sobre Efesios 5. Efesios, un libro que nos deja muy grande enseñanza. Enseña a los efesios cómo deben comportarse a partir del arrepentimiento. Pablo explica verdaderamente, Jesucristo explica a través de Pablo, el Señor nos explica cómo se debe vivir después del arrepentimiento. Hemos cogido el capítulo 5 para expresar lo que Pablo quería expresar, que se puede adaptar perfectamente a estos tiempos. Vamos a poner en la mano del Señor para que el Señor dirija esta enseñanza. Padre, alabado mi Dios, mi Señor Jesucristo, guíalo tú, Señor, que yo sea el instrumento de tu palabra, Padre. Que sea tú hablando y comunicando lo que tú quieres comunicar para que llegue a esos corazones y que les sirva, Señor, en ese propósito de acercarse cada día más a ti, en ese propósito de santificación, Señor, que cada uno debemos llegar para parecernos a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mire, Pablo, vamos a comenzar diciendo que Pablo fue el escritor de la carta. Vale, lo sabemos porque en Efesios 1 nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Se presenta Pablo como el apóstol y como escritor de la carta. La fecha de la escritura, para meternos en contexto y saber lo que estaba pasando y en qué momento se escribieron, entre 60 y 62 Pablo escribe, después de Cristo escribe la carta. Pablo escribió Efesios desde Roma. Lo escribió desde Roma mientras permanecía bajo arresto domiciliario. Es decir, estaba preso, vigilado, pero estaba en la casa Pablo cuando escribió. Que Pablo nunca se consideró preso, sino que se consideró un preso por Jesucristo y para Jesucristo, por alguna razón. Situación de Pablo: aunque estaba preso, el evangelio seguía extendiéndose. Aunque Pablo estaba preso, Pablo no veía su condena como una derrota, sino como una parte del propósito de Dios. Desde la prisión escribió varias cartas conocidas como epístolas de la prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Son las cartas que se conocían como las cartas de la prisión, la epístola de la prisión. La edad de Pablo aproximadamente tenía entre 55 y 60 años. Y ya tenía como entre 25 y 30 años como evangelista. Ya había formado varias iglesias, ya había predicado mucho el evangelio, ya estaba en una edad más o menos avanzada para ese tiempo, Pablo. Ahora, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué Pablo le escribe? ¿Por qué Pablo quiere comunicar cómo se deben comportar las personas que aceptan a Jesucristo? Porque lo que estaba pasando en ese pueblo era que venían personas de diferentes partes, tenían diferentes religiones, habían aceptado a Jesucristo, pero ya no sabían cómo comportarse, cómo se debería vivir la vida cristiana. ¿Cómo era Efeso? Era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Era famosa por su puerto comercial. Tenía un puerto comercial, por lo tanto se frecuentaba muchas personas y frecuentaba mucha cultura y frecuentaba mucha idolatría. Su riqueza económica, era una ciudad rica económicamente. Su influencia cultural, tenía cultura que venían de diferentes partes. La práctica de la magia y el ocultismo. Se practicaba la brujería, lo que conocemos ahora como brujería, la magia y el ocultismo. El gran templo de Artemisa estaba ahí, la diosa, a lo que ellos llamaban diosa Artemisa. La ciudad estaba profundamente marcada por la idolatría, la inmoralidad y el paganismo. Estaba completamente marcada. Es decir, que ellos muchas veces mezclaban dioses, mezclaban cultura con el evangelio. Entonces, como ellos no sabían de ahora, después del arrepentimiento, de la vida nueva que debía tener, entonces Pablo comienza a escribirle para que ellos entiendan cómo deben vivir la vida en Jesucristo. ¿A quién fue escrita? Bueno, a los creyentes de Efeso, probablemente a varias iglesias de Asia Menor. Muchos de ellos provenían del paganismo
y necesitaban comprender cómo vivir ahora como seguidores de Jesucristo. Vamos a comenzar inmediatamente con Efesios 5:1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, le dice Pablo. Pablo ordena, sé pues imitadores de Dios. La palabra griega utilizada es mimatai, de donde proviene nuestra palabra mimo, imitadores. Pero bueno, lo mismo es un imitador exterior. Pero estamos hablando de imitadores en el interior. La idea no es una simple copia externa, sino reproducir el carácter del Padre, el carácter de Dios. El creyente no intenta parecerse a Dios para obtener salvación, más bien porque ya ha sido adoptado como hijo, comienza a reflejar el carácter del Padre. Aquí aparece la doctrina de la santificación progresiva. La meta de la vida cristiana no es simplemente evitar el pecado, sino parecerse cada vez más a Cristo. La santificación consiste en que nosotros cada día debemos parecernos más a Jesucristo, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, abandonando nuestro antiguo yo, nuestro hombre antiguo, nuestro viejo hombre, y pareciéndonos cada día más a Jesucristo, avanzando cada día más a Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo sabemos? Leyendo la palabra y conociendo a Jesucristo para saber cómo debemos comportar. Ser iluminado por el Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo tienen que verse en nosotros. Efesios 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo presenta el amor como un estilo de vida. Debemos amar al prójimo, debemos sacrificarnos por el prójimo, debemos sacrificarnos por la persona. De esto nos habla Pablo. El verbo andar en las cartas paulinas describe la conducta diaria. Cristo es el modelo supremo a quien nosotros debemos parecernos, es nuestro modelo. No solamente enseñó amor, se entregó voluntariamente como sacrificio. La expresión ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante conecta directamente con el sacrificio del Antiguo Testamento. Entonces, que en el Antiguo Testamento para la expiación de pecado se presentaba un cordero o se presentaba una vaca para ser sacrificado, al derramar su sangre nosotros éramos expiados del pecado, nos liberamos, nos limpiábamos del pecado. Eso es el Antiguo Testamento. Jesucristo es el Cordero de Dios, es el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces Él se sacrificó por nosotros. Él se entregó por nosotros para que nosotros podamos ser expiados. Todo aquel que le siga, como dice la palabra. Pablo está afirmando que todos aquellos sacrificios apuntaban finalmente a Cristo. Su muerte fue el sacrificio perfecto que satisfizo completamente la justicia divina. La justicia divina. Nosotros ya habíamos sido condenados. Desde Adán y Eva, la humanidad había sido condenado. Dios espera por su ira. Dios retrasa la ira. Y no nos condena directamente a la muerte o al infierno, que es lo que nosotros verdaderamente no merecemos por haber desobedecido al Señor, la humanidad. Y Jesucristo, el mismo Dios, viene para expiación de pecado del mundo, de todo el mundo, y liberarnos de esa condenación, de esa justicia divina. Entonces, por eso nosotros podemos ser perdonados a través de la gracia que el Señor nos ha dado. Y a esa es la gracia que el Señor dio por nosotros. Pero fornicación, vamos al número 3, pero fornicación, toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Es decir, le habla de la fornicación. Pablo aborda 3 pecados: fornicación, inmundicia, avaricia. La palabra griega pornoía engloba toda práctica sexual fuera del diseño divino del matrimonio. La inmundicia describe corrupción moral.
se parece mucho a lo que estamos viviendo. Hay una corrupción moral en esta sociedad actualmente. Moralmente, verdaderamente, el hombre ha perdido todo lo que es la moral y está viviendo una vida de acuerdo a lo que se escucha de Maquiavelo. El fin justifica los medios. No importa lo que tú tengas que hacer, no importa lo que tú hagas, no importa si pierdes todo lo que es lo moral. El hombre hace lo que sea y la mujer hace lo que sea por conseguir los beneficios que desea. Ya podemos verlo en los diferentes canales de comunicación. Vale, se puede ver la inmoralidad sexual, lo que es capaz de hacer la sociedad para obtener fama, para tener dinero, para tener beneficios. Y la sociedad lo ha aceptado como que si logra su objetivo, si es famoso, está bien. Todo lo que ha hecho está bien. Todo lo que ha pasado está bien. La sociedad es completamente inmoral. Estos pecados eran comunes en Efeso debido a la influencia de cultura pagana. Pablo enseña que la salvación debe producir una transformación visible. Y así muchas veces muchos se hacen llamar cristianos, pero lo que tú ves en ellos no dicen de ellos que son cristianos. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la ética cristiana. Nosotros tenemos que comportarnos de acuerdo a la ética cristiana. Nosotros tenemos que hablar, vestirnos, comunicarnos como un cristiano, como un verdadero hijo de Dios, como una muestra de que Jesucristo vive en nosotros y que nosotros nos parecemos a Jesús. Nosotros debemos tener los frutos del Espíritu y mostrarlo constantemente. Paciencia, paz, amor debemos tener en nuestra vida. Siempre, perdón debemos tener en nuestra vida. Siempre, en todo momento. 5.4. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanería, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Efesios 5.4. La santidad también afecta la forma de hablar. Tu santidad, cada vez parecernos más a Cristo. Santificación. La palabra revela la condición del corazón. Pablo condena conversaciones obscenas, palabras necias, bromas vulgares. En lugar de ello, propone la gratitud. Con un corazón agradecido produce una boca diferente, una forma de hablar diferente, una forma de comunicarnos diferente. La transformación interior siempre termina manifestándose exteriormente. Si tú eres cristiano y no pareces cristiano, algo está mal. Porque tú tienes que ser cristiano y parecer cristiano. Tú tienes que ser cristiano y parecerte cada día más a Cristo. Sí, es verdad que hay un proceso de santificación, que hay un tiempo en que vamos creciendo espiritualmente, pero se debe ver en ti esa gracia que Dios ha puesto. Pablo aborda tres pecados, fornicación, inmundicia, avaricia. La palabra griega pornoía engloba toda práctica sexual fuera del diseño divino para el matrimonio. La inmundicia describe corrupción moral. La avaricia representa deseos desordenados que buscan satisfacción fuera de Dios. Estos pecados eran comunes en Efeso debido a la influencia de la cultura pagana. Pablo enseña que la salvación debe producir una transformación visible. Alabado el Señor. Bueno, me he ido hacia arriba un poquito otra vez. Y vamos a seguir porque 5.5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. La avaricia es llamada idolatría. ¿Por qué? Porque convierte algo creado en objeto de adoración. Todo ídolo promete seguridad, satisfacción, identidad aparte de Dios.
Pablo advierte que quienes viven permanentemente bajo el dominio de estos pecados muestran que no pertenecen al reino de Dios. Nos está enseñando perfección sin pecado, sino una diferencia entre una caída ocasional y una vida gobernada por el pecado. Llegamos al 5, 6, 7. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipe con ellos. Pablo advierte contra los falsos maestros que minimizaban la gravedad del pecado. Eso sucede actualmente en muchas iglesias. Hay muchas iglesias que minimizan la gravedad de lo que están haciendo los miembros de la iglesia. Le permiten cosas para que sigan yendo a la iglesia, para que sigan aportando en las iglesias. Eso está pasando actualmente en muchas iglesias en el mundo. Alabado sea mi Señor. La ira de Dios no es una reacción emocional descontrolada. Por eso, el creyente no debe participar de las obras de quienes viven en rebeldía continua. La gracia nunca es una licencia para pecar. Es una licencia para santificarte, para santificación. 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. El Señor anda como hijo de luz. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Efesios 5:8. Pablo no dice, estabas en tiniebla. Dice, erais tinieblas. Es decir, Pablo no nos dice, estaban en tiniebla. No dice, erais tinieblas. Eran tinieblas. La oscuridad no era solamente un ambiente, era su condición espiritual. Ahora en Cristo son luz. La conversión no es simplemente cambiar de conducta, es recibir una nueva identidad. Que eso es, Dios mío, Padre alabado, mi Señor. Una nueva identidad, un nuevo ser, una nueva persona, una nueva naturaleza. Tiene cuando tú te convierte a Cristo, cuando tú llegas a Cristo. Ya tú no eres lo que eras, ya tú no vives como tú vivías, ya tú no piensas como pensabas. Ahora tú eres una nueva criatura, un nuevo ser. Alabado sea el Señor. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Efesios 5, 9, 10. El fruto de la luz se manifiesta en bondad, justicia y verdad. Esta característica refleja en el carácter de Dios. El creyente maduro o madura cuando aprende a discernir lo que agrada al Señor y vive conforme a Él. Cuando tú entiendes lo que el Señor quiere, cuando tú quieres vivir la vida que el Señor te da, y cada día tú vas acercándote a vivir como Dios quiere y vive conforme a esa maravillosa vida que nos da el Señor. 11:14. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo, por la cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate los muertos, y te alumbrará Cristo. Y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Las obras de la tiniebla deben ser expuestas. La luz tiene la capacidad de revelar lo que estaba oculto. La exhortación es abandonar la indiferencia espiritual y vivir plenamente para Cristo. Muchas veces
Estamos reunidos y hablando y escuchando cosas que nos contaminan del mundo, de las cosas que hacen las personas del mundo. Tenemos que alejarnos de las cosas y de las cosas que hablan la gente del mundo. Estar fuera de ello, porque esas cosas nos contaminan. No deberíamos estar ahí escuchando lo que el mundo hace o lo que el mundo deja de hacer. Pablo enseña que los cristianos no deben participar en el pecado ni en las obras de la tiniebla, sino denunciarlas y vivir de acuerdo con la verdad de Dios. La luz de Cristo revela lo que está mal y muestra el camino correcto. Por eso, el llamado es a despertar espiritualmente, a abandonar una vida de pecado y a acercarse a Cristo, quien ilumina, transforma y da vida. Enseñanza principal, hermano: el creyente debe apartarse del pecado, vivir en la luz y permitir que Cristo transforme cada área de su vida. Alabado sea el Señor. Y vamos a llegar al 15:16. Lo dejamos ahí. La próxima semana vamos a seguir a partir del 16. Efesios 5, 15, 16. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ya eran malos hace 2000 años y siguen siendo malos ahora. Siguen siendo malos. El pecado está comiéndose al mundo. El pecado está agarrando al mundo, la mente del mundo. Al hombre lo tiene agarrado el pecado. Gracias a Dios que me ha liberado. Pablo llama a caminar sabiamente. La sabiduría bíblica no consiste solamente en el conocimiento, consiste en aplicar correctamente la verdad de Dios. Redimiendo el tiempo significa aprovechar cada oportunidad para la gloria de Dios. La vida es limitada y debe ser ministrada con propósito eterno. Alabado sea nuestro Señor. Nos quedamos en el 16. Nos vamos a ir la semana próxima al 17 y vamos a volver a hablar de cómo debe comportarse un cristiano, cómo debe vivir un cristiano a partir del nuevo nacimiento en Cristo. Padre, gracias Señor. Alabado mi Dios, mi Señor, grandísimo Padre. Ayúdanos cada día, Señor, a parecernos cada día más a ti, a acercarnos a ti, Señor. Procésanos, Señor. Enséñanos, muéstranos el camino verdadero, santifícanos, Señor. Ayúdanos en el proceso de santificación, que es parecernos a ti, tener tu carácter, vivir de esa manera que tú nos enseñas, perdonando, Señor, hasta nuestros enemigos, amando a todos, siendo partícipe de las cosas buenas, Señor. Tener la justicia tuya en nuestro corazón. Padre alabado, mi Señor, te lo pedimos, te lo rogamos, para mí y para lo que escucha. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor le bendiga. Espero que esta enseñanza haya sido de edificación. Que sea una palabra que le edifique, que le ayude ahora a caminar verdaderamente en Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén.